Llegamos entonces al final de este precioso evangelio que el Señor nos ha permitido estudiar, aprender y ser bendecidos domingo a domingo con esta preciosa serie del Evangelio de Juan. Gracias sobre gracia hemos gustado en cada uno de estos sermones. Cuando llegamos al capítulo 21, si ustedes lo revisan, si ustedes lo leen y lo siguen leyendo, se va a dar cuenta que es un epílogo un tanto inesperado. Está lleno de analogías, está lleno de circunstancias, de hechos que de verdad, si usted lee el texto lleno de señales, todo el texto del Juan, de los 21 capítulos, todo el texto ha estado lleno de una teología gloriosa revelada en el corazón de Juan, y llegamos a este capítulo 21 y hay un vuelco en la historia. Es como, ¿qué hubiera elegido Juan para terminar el Evangelio? Fíjese que el último versículo dice, el versículo 25 de Juan 21, y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, habían muchas historias, mucha enseñanza que Juan pudo haber elegido para cerrar el libro magistralmente. Pero elige esto. Y si se dan cuenta que todo el relato, lo que nos está hablando es sobre pescas, sobre peces. ¿Notaron eso? Si ustedes se dan cuenta, en los antecedentes del relato que ha dado lectura mi hermano González, todo tiene que ver con mar, con peces, con pesca, con pescadores. Revisemos algunos antecedentes para que podamos ir a la profundidad del mensaje este día y poder comprender. Pero es bueno levantar los antecedentes que rodean a este relato elegido por el Espíritu Santo, escrito por Juan para ministrar y cerrar su evangelio. Todo el relato, si se dan cuenta, se da en el lago de Tiberias o de Galilea. Galilea y Tiberias es lo mismo, depende de la orilla donde están. Ahora, este lugar, este lago de Galilea o de Tiberias, ha servido para múltiples experiencias pasadas de los discípulos, especialmente Pedro. Aquí en Tiberias, en Galilea, es donde se produjeron una serie de milagros. De hecho, el llamado que Dios le hace a Simón Pedro, a Andrés su hermano, lo hace justamente en la orilla de Galilea. También cerca de este lago está la alimentación de los 5,000. En este mismo lago fue que Pedro caminó sobre las aguas después de ver a Jesús caminar sobre las aguas. En este mismo lago, les recuerdo, en los evangelios nos relata que fue Pedro a sacar un pez que tenía una moneda para pagar el tributo a César. En este mismo lago está el milagro de la tempestad. O sea, todo el ministerio de los discípulos con el Señor estuvo en torno a este lago. Y por eso termina el relato con el lago. También todo el capítulo 21, como les decía recién, trata de la pesca. Si se dan cuenta, los discípulos dijeron, nos vamos a pescar. Pescaron. Aparece un pez. Aparece la cantidad de peces que pescaron. O sea, todo tiene que ver con la pesca. Otro dato no menor y muy interesante de notar, que si usted lee el verso 1,
en su Biblia, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, y da el listado de los que están con ellos. En el versículo 3 dice: Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Algunos postulan rápidamente en el relato de que los discípulos han vuelto a su antigua práctica, o sea, han vuelto a pescar y desatendieron el ministerio y el llamado del Señor. Eso pareciera ser que dice el texto, pero amados, en el mismo texto se nos expone que es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. O sea, ellos ya sabían que Jesús estaba resucitado. Ellos ya sabían, ya se había aparecido a ellos juntos, estaban los 11 reunidos. Así que dentro de estos discípulos, que son 7, ellos ya sabían que el Señor había resucitado. Entonces, ¿qué están haciendo 130 kilómetros distantes de donde aconteció esto? Hay una sencilla explicación. No es que ellos abandonaron el discipulado y se fueron a pescar, sino se está cumpliendo la orden del Señor. Recuerde que cuando Él resucita, les dice a las mujeres que Él se va a encontrar con sus discípulos en Galilea, o sea, en torno a este lago. Entonces, ¿qué están haciendo ellos en Galilea? No es que han abandonado el discipulado, pero tienen un tiempo de espera. El Señor no les dijo la fecha en que se iba a juntar con ellos. El Señor estuvo apareciéndosela a ellos durante 50 días. O sea, 40 días, quiero decir, 40 días estuvo con ellos. No estuvo constantemente, el Señor iba y venía, se aparecía. Y aquí estamos hablando las primeras apariciones que el Señor hace a sus discípulos. Entonces, entre una aparición y otra, estos discípulos tienen que comer, tienen que alimentarse. Ahora, noten que el Señor, cuando aparece en el mismo relato, les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, no les está reprochando, sino los está sustentando. Entonces, no es que abandonaron el ministerio, sino que ellos están siguiendo la orden del Señor. Otro dato importante para poder comprender esta palabra es que el evangelista es cuidadoso en aportarnos muchos detalles del relato, variados detalles. No es la particularidad de Juan en su escrito, no es Marco que el que da muchos detalles, sino es Juan. Pero ¿por qué Juan se preocupa acá de darnos muchos detalles del relato? Mire, lean conmigo por favor y vamos analizando este relato juntos, por favor. Dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Después de esto, de las otras apariciones, de todo lo que ya vimos en la resurrección del Señor, se manifestó otra vez a sus discípulos, va a decir la tercera vez. Y nos da el lugar preciso, dice lugar junto al mar de Tiberias. Y nos dice que se manifestó de esta manera. ¿De qué manera? Primero, nos va a decir cuántos discípulos están ahí. Y esto guárdenlo para el final de este sermón. Habían 7 discípulos. Ahí los menciona, va dando el nombre de cada uno de ellos. Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. O sea, se pusieron de acuerdo: vamos a pescar porque tienen que alimentarse. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué nos está diciendo? Que la pesca fue infructuosa. Comienza a hablar de pesca. Vamos a pescar, pero la pesca fue infructuosa. La pesca fue infructuosa. No pescaron nada. Noten que pasó toda la noche. Aquella noche no pescaron nada. Versículo 4.
cuando iba amaneciendo, o sea, cuando ya es de madrugada, cuando ya viene el amanecer, se presentó Jesús en la orilla, no en el mar. ¿Dónde se presenta? En la orilla. ¿Quién con esa información? ¿Dónde se presenta el Señor? En la orilla. Eso nos va a servir mucho para el siguiente sermón. El Señor no está en el mar apareciéndose como se apareció en la tormenta, como se apareció otras veces, sino esta vez está en la orilla. En la playa, dice acá. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí tendríamos mucho que hablar porque ellos no lo reconocen de inmediato. Cuál es la forma que el Señor tomaba para sus apariciones. Y Él les dijo, esta es una pregunta que va a ser muy gravitante para comprender el capítulo 21. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tienen algo que alimentarse? ¿Cuál es la respuesta? Muy corta, no tenemos. No hay respuesta. No hay sustento. No hay alimento. Ellos están cumpliendo la orden del Señor, pero no tienen alimento. Acto seguido, el Señor va a conectar este minuto con algo que sucedió 3 años antes. Los va a conectar principalmente a Pedro, a Andrés, con otro momento en donde no había alimento, no había que comer, la pesca había sido infructuosa. 3 años antes de este episodio, ellos se encontraron en la misma situación, no habían pescado nada. Entonces Él les da la misma instrucción de hace 3 años atrás. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos no se cuestionan nada. Ya sabían, se vino a su mente de inmediato. Hace 3 años atrás nos dio esta orden y obedecimos al Señor, aunque Pedro esa vez dijo, Señor, pero ¿cómo si hemos...? Aquí no dijo nada Pedro, aquí Pedro ve que es el Señor, entiende que es el Señor y se viste y viene rápidamente nadando al encuentro del Señor. Él ve que es el Señor que ha venido y va a encontrarse con Él. Dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando oyó Pedro que era el Señor, se vistió su ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra sino como 200 codos, algo así como 100 metros. Este es el relato. Se dan cuenta que está lleno de detalles, eso quiero señalar y decir con esto. ¿Qué es lo que entonces el evangelista quiere transmitirnos por este evangelio teológico? Al darnos tal cantidad de detalles, al hablarnos de esta pesca, esta nueva pesca milagrosa, al hablarnos de peces, al hablarnos y conectarnos con el llamado de los discípulos de hace 3 años antes, al seguir el mismo patrón de pesca, echar la red a la derecha. No tiene que ver con echar la red a la derecha, tiene que ver con obedecer a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor. Entonces, ¿qué quiere transmitirnos este evangelio? Y para comprender entonces este relato quiero que revisemos 2 cosas. Primero, ¿qué significan todos estos elementos que hemos descrito en el relato? ¿Qué significan? Ahora, podríamos estructurar una serie de interpretaciones que podrían ser una exégesis, o sea, forzar al texto a que diga algo que no dice. Es un relato histórico, un hecho particular, pero recuerden que el Evangelio de Juan es un evangelio teológico que quiere transmitirnos señales. Entonces, por alguna razón el Espíritu lleva a Juan para que él termine el evangelio con este relato. Dicho eso, entonces tendríamos que preguntarle a la propia Biblia, haciendo exégesis del texto, que nos señale qué significan cada uno de estos elementos.
Y cuando comprendamos lo que la Biblia nos explica de estos elementos, entonces vamos a sacar la aplicación práctica de estos elementos en nuestra vida de cristianos. Bueno, vamos viendo la Escritura y qué nos señala la Escritura con respecto a estos elementos. Primero, se habla de peces que están siendo pescados en una red. Se habla de peces. De hecho, es tan cuidadoso el relato que más adelante nos va a hablar de que son 153, más un pez que está sobre las brasas. 154. Muchos peces. Pero note que son peces identificados, contados, definido su tamaño. Todo está descrito en el relato. Ahora, si pudiéramos buscar términos que la Biblia se refiera a qué son estos peces, nosotros ya lo sabemos, pero que la Biblia lo diga. Cuando vamos a Habacuc, en el capítulo 1, del 3 al 17, Habacuc, capítulo 1, del 3 al 17, vamos a encontrar al profeta Habacuc. Mire cómo vamos a conectar esto, pero solo para entender qué son estos elementos primero. ¿Qué dice Habacuc en esa queja que él está haciendo? Es una queja que él hace por los babilónicos que están acechando al pueblo del Señor. Él ve que los babilónicos vienen y acechan al pueblo del Señor y él se queja ante Dios y él está diciendo, ¿no tienes ojos para ver? ¿No ves lo que está sucediendo? Le dice Habacuc a Dios. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Le dice Habacuc a Dios. ¿Y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que los hombres sean como peces del mar. Ve, él está diciendo, ¿por qué permites que Babilonia venga a tu pueblo y tu pueblo sea como peces del mar? Dice, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Está explicando qué hace Babilonia con su pueblo. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá en su red, se refiere a la red de los babilónicos. Y ofrecerá sahumerios a sus mallas, dice, porque con ellas se engordió su porción y engrosó su comida. O sea, a causa de esta pesca que están haciendo los babilónicos, están arrastrando a tu pueblo en sus redes. Y le dice a Habacuc, ¿y tú no haces nada? Lo primero que quiero señalar con esto es que Habacuc está haciendo y explicándonos que su pueblo son peces. Las personas que están siendo atacadas por los babilónicos son peces en el mar. Lo haces como peces en el mar. Entonces ya podríamos decir que cuando habla de peces, acá en Juan 21, se está refiriendo a personas. Amén. ¿Sí? A personas. Bueno, eso es lo que dice Habacuc, preguntándole a Dios. ¿Qué le responde Dios a Habacuc? Dice, Dios es soberano y Dios tiene el control, y le responde a Habacuc en el capítulo 2, versículo 13 y 14, dice así: los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. O sea, este trabajo que están haciendo las naciones del mundo por atrapar al pueblo del Señor como peces en sus redes, le está diciendo Dios, será un trabajo infructuoso. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser infructuoso? ¿Por qué estos peces no van a quedar atrapados en la red del mundo? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. O sea, Dios está prometiendo a Habacuc que viene un tiempo donde el conocimiento del Señor va a ser algo que va a atraer hacia sí a lo que son su pueblo. Está diciendo en otras palabras que viene una red nueva a atraer con misericordia hacia sí a su pueblo. Mucho más específico, el Señor Jesucristo nos habla de la red del Evangelio, esta red que Dios va a tirar. Dice Mateo 13, 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces.
¿Ve? El Evangelio, el reino de los cielos, es una red que recoge peces. También la palabra del Señor nos habla de quiénes son los pescadores ahora que tiran esta red, la red del Evangelio, la red del reino, la red de la palabra del Señor, la red de la nueva vida. ¿Quiénes son? Bueno, cuando el Señor llamó a sus discípulos justo en el mar de Galilea, en Mateo 4, versículo 18 al 20, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué están haciendo ellos? Echando una red en el mar físico. ¿Qué responde el Señor? Y les dijo: vengan a mí, vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Entonces tenemos peces que son personas. Tenemos el mundo tratando de atrapar a estos peces para sí. Tenemos que el Señor va a tirar su red en medio de este mar y va a traer para sí a su pueblo. ¿Y quiénes van a hacer este trabajo de tirar la red del Evangelio y traer peces a su reino? Los pescadores. ¿Quiénes son estos pescadores? Los discípulos. Ellos son los pescadores. Entendiendo todo esto, entonces podíamos decir más cosas que dice el texto. Dice que los peces fueron sacados de su hábitat natural. ¿Cuál era su hábitat? El mar de Galilea. Fueron sacados. ¿Y qué pasó cuando los sacaron en la red? Quedaron fuera, quedaron en la playa, quedaron en este mundo todavía. Pero ¿qué pasó con ellos? Se murieron. Murieron a ese hábitat. Y ahora han muerto y se han entregado para otra causa. ¿Se recuerdan ustedes? Dentro de esta serie y también en algunas otras ocasiones hemos hablado de el sermón, el mar de arriba y el mar de abajo, cuando hablamos de los diferentes tipos de mar. ¿Se recuerdan de eso? Que en el Génesis 1 encontramos que Dios hizo separación de las aguas y separó las aguas que están arriba con las aguas que están abajo, y las aguas que están arriba las llamó cielos y las aguas que están abajo las llamó mares. En esas aguas, en esos mares habita la gente, y en esos mares está lleno de mentiras y de engaños. Es este mundo, es el mar de abajo, es este mundo que está lleno de las mentiras del diablo, donde está el dragón, el leviatán lo llama en otros pasajes, que se refiere al diablo con sus mentiras sustentando el hábitat del mundo. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué hace el Señor? Nos llama a nosotros como sus discípulos, como su iglesia. Llamó a estos discípulos, ¿para qué? Para que tiren la red del Evangelio en el nombre del Señor, por la palabra del Señor, la tiren en el mar de este mundo y saquen peces para el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es semejante a una red que se tiró en el mar de este mundo y sacó a peces. Y cuando sacó a los peces, esos peces murieron para su mar. Murieron para este mundo. Y esa es la obra regeneradora que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando vino la red del Evangelio, llegó, nos atrapó en esa red. Por la gracia del Señor nos sacó y dejamos de respirar mundo. Morimos para el mundo. Por eso el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido reservados para otro mar. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Cuando Juan, este mismo escritor del Evangelio, llega allá y ve un mar de cristal, un mar de vidrio, el mar de los cielos. Ese es el mar al cual nosotros pertenecemos. Entonces el Señor va a sacar a estos peces de este mundo y los va a transformar y les va a dar nueva vida, porque allá no podemos ir con esta naturaleza de este mundo. Qué maravilloso lo que nos dice el Señor con todos estos elementos. Y hay mucho más que ver acá. Recuerden que hay 2 pescas milagrosas. Vamos a terminar el próximo sermón, la pesca final, y vamos a comprender por qué son 2 pescas milagrosas. Pero ya que tenemos todos estos elementos, ahora veamos la aplicación de todos estos elementos revisados en este sermón con la vida del cristiano.
Miren cómo avanza el escrito. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Y note esto, por favor, en su Biblia. Un pez encima de ellas y pan. Un pez encima de ellas y pan. Note que este pez ya está preparado. Recapitulando la historia, el Señor fue de mañana y le dijo: tienen algo que comer, hijitos, y le dice: tiren la red a la derecha y encontraréis. Y ellos en todo este intertanto están, ven que atrapan muchos peces en la red y los traen a la orilla. Pedro viene nadando rápido y viene donde está el Señor, y se encuentran, al descender a tierra, se encuentran que ya está preparado. Fíjense eso. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Ya estaba preparado. ¿Quién lo preparó? El Señor. El Señor preparó ese pez. Note que ese pez, por lo menos el relato no nos dice que el Señor fue a sacarlo del mar de este mundo. Es un pez que Él ha preparado a la orilla. Los está esperando con este pez. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Y dice aquí que la sacó solo. Son grandes peces, nos está diciendo el escrito, llena de grandes peces, y nos da la cantidad. Note eso, 153. Y aún siendo tantos, otro dato que nos va a servir para la próxima semana: no se rompió esa red. No se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman conmigo. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo. Note, no dice de los pescados, dice del pescado. ¿A cuál se está refiriendo? Al pescado que estaba en el verso 9, un pez encima de ellas. Lo tenía listo y se los dio a comer. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Es un llamado claro a salir del mar, a seguir el ejemplo de obediencia del Señor. Ya dijimos que los peces son personas, pero este pez también es una persona. Pero este pez no ha salido del mar. Este es un pez especial. El pez que está sobre las brasas es un pez que viene de otro mar. Ese pez es Jesús. Jesucristo el Señor, que ha pasado por las brasas del sacrificio, que ha pasado por las brasas del dolor, que ha pasado por el fuego de la prueba, de la circunstancia crítica, ha resucitado. Es el Evangelio, es los nutrientes del Evangelio. ¿Qué predicamos? Predicamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es el pez especial que ha venido del mar del cielo para tomar nuestra forma humana y ser sacrificado en las brasas. ¿Qué tenemos que hacer con ese pez? Comerlo, gustarlo, distribuirlo. Vengan, coman todos de él. Nos parece, es muy similar a la Santa Cena. Se recuerda que Él les partió el pan, les dio del vino, ahora lo está simbolizando en un pez. Les da a comer el pan. ¿Qué tienen que hacer ellos? Alimentarse. ¿Tenéis algo que comer? Busquen en Cristo. Cristo es el alimento para nuestra alma. Los nutrientes para nuestra vida no vienen del mundo. Los nutrientes para nuestra vida espiritual vienen de nuestra relación con el Señor. Ellos están disfrutando entonces ese pez especial, ese pez que ha sido puesto sobre las brasas. Todo tiene sentido en el Evangelio cuando ponemos la mirada en ese pez que está preparado para degustar y disfrutar. Para poder transformar nuestras vidas necesitamos comer de Cristo, comer de ese pez que descendió del cielo, comerlo a Él en nuestras vidas, disfrutar de Él en nuestras vidas. Yo necesito de Cristo, no sé usted, yo necesito alimentar mi espíritu de Él, de su palabra.
Mis palabras son espíritu y son vida, pero estas palabras no provienen de este mundo, porque este mundo está lleno de engaños, de mentiras, de vanidades, de soberbia y de cuánta cosa. Somos llamados a salir del mundo y venir y disfrutar de la compañía del Señor. Entonces lo que Él está mostrando figurativamente aquí es que Él es un pez especial del cual debemos alimentarnos. Quedaron los peces ahí, pero no para su alimento, aunque sí van a servir para alimentarnos, pero en la figura profética lo que está diciéndole, este es su trabajo. Su trabajo es llevar y tirar la red a la derecha, tirar la red del evangelio y sacar muchos peces del mar de este mundo. ¿Cómo lo van a hacer posible? Porque hay un pez que vino del mar del cielo, que es Jesucristo, y fue sacrificado. Es la hora de las tinieblas que se están ciñendo sobre el mundo. A la hora de mayor tiniebla ellos sacaron peces. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo a sus discípulos. Y este mensaje tiene que ver con la obediencia al llamado del Señor. La obediencia. Dice que contaron los peces, eran muy grandes, 153 peces. ¿Cómo esos peces entraron a la red? ¿Cómo fue posible? Se habían pescado toda la noche y no consiguieron nada. ¿Cómo es que a la palabra del Señor 153 entran a la red? Una red que no se rompe, una red que tiene solo un mensaje, el llamado irresistible del Señor. Notemos esto, algo que no dice el texto, pero obviamente es así. Que alguien le dio la orden a esos peces de entrar a la red. ¿Quién habrá sido? El llamado irresistible del evangelio llegó a esos peces entraron a la red. Dice que eran grandes, o sea, era imposible que un pez grande cayera en una red. Siempre se atrapaban los peces más pequeños porque no conocen, no tienen experiencia, pero estos eran peces grandes. Se habían escabullido durante toda la noche, pero cuando escuchan la voz del llamado glorioso del evangelio, la red del evangelio, la orden del Creador, vengan a mí, ¿qué hicieron los peces? Corrieron a la red y se metieron a la red. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Solo arrastrar la red hacia la orilla. ¿Y quién está en la orilla? El Señor Jesucristo se encuentra en la orilla. ¿Cuál era el trabajo de los discípulos? Tomar la red del evangelio y atraer hacia el Señor a esos peces. Porque los discípulos se han de alimentar del alimento que el Señor les va a dar. Cuando los peces dejan este mundo, tienen que morir a este mundo. Pero ¿sabe dónde van a tener vida estos peces? Y me incluyo dentro de esos peces. Bendito el día que pasó la red por mi lado y obedecí al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque Él me llamó de una manera irresistible. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 47, del 8 al 10. Cómo el Señor nos invita, ya el mar no existía más en el futuro. Entonces, ¿qué van a hacer estos peces? Mire, Ezequiel 47. Y me dijo, estas aguas que está viendo Ezequiel en una visión, salen de la región del oriente y descienden hasta el Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim. Será un tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Esa es la bendición que tienen estos peces. Estos peces se van a transformar, van a vivir, van a revivir y va a haber un tendedero de redes. La red del evangelio va a ser tendida, va a alcanzar a muchos. Y esto es solo posible porque un pez, el pez especial,
el pez número 154, que no es de los 153, es un pez especial, un pez que ha sido puesto sobre las brasas. ¿Se recuerdan que cuando el Señor hace años atrás había multiplicado el pan y los peces? ¿Cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. Eran 7 elementos que se multiplicaron para alimentar a la multitud. Y ahora vienen 7 bocas hambrientas y son alimentadas por un solo pez, el pez de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente es que el Señor le habla a Pedro. Pedro, tú me amas más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, tú me amas más que estos que obedecieron a mi llamado y estuvieron dispuestos a renunciar a su hábitat, a su mundo, para venir a este nuevo mundo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dices, Pedro, tú me amas más de lo que te amas a ti mismo. Y Pedro se puso a llorar. Y cada vez el Señor lo incentivó a apacentar la obra del Señor. Con esto va a cerrar entonces el Evangelio de Juan, con una gran pesca que tiene sentido. Dios ha llamado a pescadores de hombres para que vayan a este mundo, tiren la red del Evangelio y atraigan hacia el Señor muchos peces. Note que son peces que están identificados. No es igual que la primera vez. Esta vez son un número determinado porque el Señor sabe a quién eligió, a quién llamó y a quién atrajo hacia sí. Entonces este capítulo 21 tiene que ver con el ministerio de la iglesia, tiene que ver con su llamado. Su llamado primero a salir del mundo, a dejarse pescar por el gran Señor, a dejarse introducir en la red del Evangelio y a cumplir su ministerio. Hay tanto que hacer en la obra del Señor. Hay tanto que hacer para tirar esta red al mundo. Y el Señor ha caminado 130 kilómetros donde ellos están con su necesidad material y le dice, hijitos, ¿tienen algo que comer? No se preocupen, yo les voy a dar el alimento que desciende del cielo, el pan que descendió del cielo. Ellos lo gustaron porque disfrutaron el pez y disfrutaron pan que venía del cielo para ellos, para su sustento. Y yo tengo que decirle a usted, amado, amada, que primero usted fue introducida a la red del Evangelio y ha llegado a la gracia por pura misericordia, y ahora dentro de este río usted, el Señor, lo ha llamado a trabajar en su reino, en alguna labor, a hacer algo por la obra del Señor. Tal vez su vida ha sido infructuosa hasta ahora, tratando de pescar algo. Ellos trabajaron una noche de tinieblas, pero cuando trabajan por la palabra del Señor, vea que su pesca es fructífera. ¿Pero fructífera para quién? Para el reino de los cielos. Porque busque el reino de los cielos y lo demás verá por añadidura. En esta hora yo le invito, amado, amada iglesia, les invito a disponer sus dones, sus talentos. Hay una sola razón por qué Él pasó por mi lado y me llamó irresistiblemente para que venga en pos de Él, para que muera las cosas de este mundo y viva para la gracia del Señor. Esta mañana yo le invito a que le entregue su vida como esos 153 peces estuvieron dispuestos a obedecer la voz del Señor. Cumpla su ministerio, lo que el Señor le ha encargado. Cumple, orar, predicar, enseñar, hacer el culto, cantar, servir, levantar, porque tenemos que seguir tirando la red por la palabra del Señor, para la gloria de su nombre, porque muchos necesitan venir a comer del pez que ha descendido del cielo y que fue puesto sobre las brasas del dolor para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar esta mañana. Vamos a darle muchas gracias al Señor por su red que pasó por mi lado y porque pude oír el llamado del Señor y pude meterme en esa red solo por la gracia del Señor.